Y hay algo que también me preocupa, que lo mencionaste dentro de la industria de la pesca, que es la violación a los derechos humanos. Y yo leí por ahí que, por ejemplo, hay muchos trabajadores que llegan muertos al puerto. ¿Esto es realmente así? ¿Cómo, si querés profundizar un poco en ese tema, que también es importante? Sí, es un tema muy interesante y que atrapa una gran parte de mi tiempo, porque yo comencé como investigando más que nada los impactos ambientales, la flota, qué pasaba, dónde venían los barcos, de qué nacionalidad eran, a qué puerto iban. Y después me empecé a enterar de que había tripulantes de los barcos que saltaban del barco hacia los mares helados tratando de escapar de las condiciones de vida a bordo. Muchas veces morían congelados, algunas veces llegaban a algún puerto, los rescataban. Y yo decía, ¿qué está pasando ahí? Que el tripulante salta del barco. Tenés que estar en una condición muy difícil de vida a bordo para saltar. Muchas veces saltaban cerca de Malvinas o a veces cuando iban al puerto de Montevideo. Entonces empecé a investigar eso. Llegué a conocer tripulantes indonesios que trabajaban en estos barcos. Con un par tengo contacto todavía. Y empecé a investigar, a recolectar información y a descubrir y analizar algunos casos mediante los datos que tenía o fuentes de información o hasta datos oficiales, y descubrimos que, bueno, entre 2013, por ejemplo, y 2018, esta flota descargó 53 tripulantes fallecidos en el puerto de Montevideo, casi un tripulante al mes. Esto es algo completamente fuera de lo común. Pueden ocurrir accidentes en la pesca, pero no es normal este nivel y esta estadística, y esto pasa por las condiciones de vida a bordo. Y después esos son datos oficiales de la Armada de Uruguay, y después, por ejemplo, el año pasado descargaron 6 tripulantes en todo el año, datos oficiales. Ahí faltan los datos extras oficiales, que me he enterado de datos extraoficiales y he tenido registro hasta fotográfico, he conocido las familias de los tripulantes fallecidos y he analizado algunos casos en particular. Por ejemplo, un tripulante en un barco taiwanés que estaba operaba desde el puerto de Montevideo, pero fuera de la zona económica exclusiva de Uruguay. El tripulante tenía dolor de muela. Y bueno, tenía dolor de muela y si bien el barco estaba a algunas horas del puerto, el capitán rehusó llevarlo al puerto, no tenían antibióticos, no tenían ningún remedio y en el 10º día murió de una infección. O sea, no puede ser que se muera por un dolor de muelas a bordo de un barco. Y así hay cantidad de casos que lamentablemente son muy tristes por las condiciones de vida a bordo. Están a veces muy mal alimentados, los golpean. Ha habido casos de abuso sexual a bordo, casos terribles en estos barcos. En el año, por ejemplo, 2014 hubo un barco chino que al llegar a Montevideo 28 tripulantes se escaparon, eran africanos, y tenían marcas de grilletes en los tobillos. O sea, los encadenaban en los tobillos. Estamos hablando de algo que pasaba en la esclavitud hace 300 años y hoy sigue pasando. Entonces, viven en condiciones terribles. Hay barcos que ni siquiera tienen chalecos salvavidas. Y son barcos que operan en mares muy agrestes. Yo he navegado esos mares, son muy agrestes, con condiciones climáticas terribles, con mucho frío, y a veces ni siquiera tienen chalecos salvavidas. Entonces uno ahí ve que, y fui cada vez interiorizándome más y dedico mucho tiempo a seguir el tema de los abusos a los derechos humanos en estas embarcaciones, porque siento cierta empatía, ¿no? Lamentablemente son gente que viene de países en situaciones sociales muy complejas, hasta más complejas que las de Argentina, y en una situación desesperada porque le prometieron trabajo y le prometieron muchas cosas que luego no cumplen. A veces están estos barcos navegando hasta 2 años sin ir a puerto, les prometen que van a ir a puerto y no van por años, no les pagan el salario, los dejan abandonados en algún puerto. Entonces, nada, son gente que sufre mucho y fue un problema que me conmovió mucho y que ahora dedico una parte de mis investigaciones a mostrar ese problema, porque cuando uno quiere resolver algún problema, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema, mostrarlo, exponerlo. Es decir, debe ser desesperante cómo hacer para que esto se detenga, y la mejor manera es exponerlo. Es tal cual lo decís, o sea, la mejor y la primera, o sea, el primer paso es exponerlo. Solo con exponerlo a veces no se logra la solución, pero es el primer paso. Uno exponiéndolo logra que mucha gente se interese, que mucha gente intente participar, saber de qué pasa, dar ideas, opiniones, y ahí se arma el debate y de ese debate surgen las posibles soluciones y encarando alguna de las soluciones se llega a buen puerto, llamémosle, y se solucionan. Y este tema de los derechos humanos cada vez está tomando más repercusión a nivel global, no solo en el Atlántico Sur, y cada vez hay
Algunos países están tomando medidas, los países, por ejemplo, de donde provienen los tripulantes, por ejemplo, Indonesia, el gobierno cada vez se está comprometiendo un poco más en tratar de acompañar a estos tripulantes, de brindarles medidas y comunicaciones para que no sufran estas condiciones, ¿no?